el cálculo Microsoft Excel, precisamente, ¿sí? Con algunas indicaciones que quería darles, ¿no? Primero, nuevamente, agradecerles su atención, el Pedagógico América, como siempre, a la vanguardia de las herramientas tecnológicas. El día de hoy, pues, quiero presentarles un tema bastante importante, ¿no? Quiero que se centren un ratito sus miradas en esta diapositiva, donde podemos ver claramente aquí dos imágenes totalmente opuestas, ¿no? Tenemos una imagen donde tenemos a un grupo de señoritas que están vistiendo pues a la moda, están vistiendo siempre con unas características, ¿no? Y en el otro lado, en la otra imagen tenemos ya se habrán dado cuenta, parece que es un maestro, parece que puede ser el papá, que están enseñando las operaciones matemáticas a su niño. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a que quiero hablar a ustedes que podemos hacer en Microsoft Excel estos dos elementos, ¿no? Quiero llegar como contenido temático primero a ver con ustedes lo que son los formatos de las celdas, ¿no? Cómo puedo ir mejorando la presentación de mis datos que se van incluyendo en la hoja de cálculo, pero también esos datos luego saber operarlos, saber lo que son fórmulas, los operadores matemáticos y sobre todo cómo se manejan estos en la hoja de cálculo. Para ello, justamente había relacionado esto, ¿no? Un poco el estilo que tienen estas chicas, ¿no? Los colores, las formas, el, el, el acomodar, pues, la ropa, por decirlo así, ¿no? Los estilos de la moda. Mientras que en el otro sí es algo mucho más plano, ¿no? Lo lógico que es el cálculo matemático. Entonces, para llegar a ello, por si acaso se les va a enviar a sus plataformas del aula virtual, se les va a enviar precisamente esta separata, ¿no? Esta separata donde vamos a hablar sobre este tema, ¿ya? Yo les voy a hacer un resumen, ustedes lo pueden leer tranquilamente una vez descargadas en sus computadoras o en sus dispositivos y vamos a ver un poquito acerca de esto, ¿no? Cuando hablamos de la apariencia, por eso te decía un poco la imagen de las chicas con su ropa, hablamos un poco de la apariencia, ¿no? Las apariencias a nosotros nos va a dar o nos va a permitir, pueden mostrar un tipo de información. Nosotros queremos mostrar algo, queremos dar a conocer algo, incluso en la forma como vestimos. Lo mismo va a pasar, chicas, en lo referente cuando manejan datos en su hoja de cálculo. Para ello, por ejemplo, ustedes van a usar pues estas opciones que conocen, por si acaso, los que han manejado el procesador de Texas Word, conocen, por ejemplo, el grupo fuente, ¿no? Que me van a permitir cambiar ciertas características. Y también esto es importante acerca del grupo de celdas, ¿no? En las celdas también puedo aplicar un formato. En el caso de Excel va a estar ligado a trabajar con los bordes, ¿no? Como pueden ver acá, los bordes que se van a ir usando en el transcurrir de la clase. Entonces voy a abrir una hoja de cálculo, una fichita llamada turismo, y acá precisamente vamos a hacer esos ejercicios, esos ejemplos que tienen que ver con la mejor presentación de los datos en tu hoja de cálculo. Como pueden ver ustedes acá, y acá hay una hoja que habla sobre turismo en el Perú y los visitantes que hay por promedio, ¿no? Como pueden ver ustedes acá hay un destinos, Cusco, Amazonas, y hay una serie de datos de proyecciones de visitantes que van a esos pueblos, ¿no? A esos departamentos. Los totales de visita, ¿no? Más o menos ahí. Esta fuente es de Misetur del año 2016 y tenemos estos datos. Entonces, jóvenes, vamos a ir explicándoles exactamente cómo es el detalle de estas operaciones, ¿ya? Entonces, empecemos primero con el formato de fuente, ¿ya? En el formato de fuente, ustedes van a seleccionarlo precisamente para mejorar la presentación del texto. Entonces, para ello vamos a usar el grupo fuente que se encuentra en la ficha inicio del Microsoft Excel y vamos a hacer los cambios, ¿no? Los cambios que nos proponen o que tú de repente puedes proponer para mejorar la presentación, ¿no? Como es un título, de repente usar una fuente fuerte, una fuente llamativa, con un color también estándar, ¿no? Puedo usar un color de estos tantos que tienen nombres medio extraños, ¿no? Azul, énfasis 1, oscuro 50%, el tamaño de la fuente también para de repente ser llamativo el título, ¿vea? Y de esa manera ya lo estoy mejorando, estoy cambiando la presentación de los datos de la hoja de cálculo. Lo mismo también hago el subtítulo, le aplico de repente por ahí una fuente un poco más suave, ¿no? Más,
más light, como se diría, ¿no? Con un tamaño que obviamente no debe superar el título. Y de esa manera usted está acomodando los elementos del formato de texto, así se llamaría, los formatos de texto que hago dentro de Microsoft Excel. Ahora, si hablamos de aplicar formatos a... Bueno, acá me está pidiendo para el título, ¿no? Berlin Sans, FBD, mira, eso es para un título. Selecciono las letras que quiero modificar. Bueno. Ahora vamos a aplicarle lo que es el borde de las celdas. ¿Ok? En este caso, miren, ve, acá me piden aplicar un estilo de borde. Un paso 1 y 2 dice, haz clic en el iniciador del cuadro de diálogo del grupo fuente, que es este botoncito que está dentro del grupo fuente. Bueno, no se nota muy bien acá, pero en el computador sí lo va a ver. Este botoncito que ves aquí va a permitir que nosotros podamos hacer una modificación a la hoja de cálculo. Detalle, cuando tú quieres hacer una modificación, lo importante es que selecciones los datos que vas a modificar. En este caso, mira, ¿ve? Yo estoy seleccionando todos los datos que están dentro de la tabla y a esta tabla le voy a agregar unos bordes para que sea mucho más notorio el dato. Entonces, voy a hacer nuevamente un clic al grupo fuente, pero esta vez, ¿sí? Como dijo la separata, que ustedes también van a recibir, vamos a usar el cuadro iniciador de diálogo del grupo fuente. ¿Para qué, profesor Ángel? Precisamente para ampliar acá y aquí voy a seleccionar, mira, ve, los datos que tienes para el formato de celdas. En este caso yo me encuentro ahorita en el grupo fuente, o por decir la pestaña fuente, pero voy a saltar de aquí hacia la pestaña borde, porque lo que quiero trabajar ahorita es el borde. Selecciono borde y acá tenemos una selección, ¿no? Donde yo puedo seleccionar el tipo de estilo para mi borde, ¿no? Le puedo poner un color, vamos a poner este azul oscuro, y luego aquí en esta vista previa le digo hacia qué lugar quiero aplicar estos cambios de estilo del borde. Le puedo aplicar el contorno, le puedo aplicar el interior, o si quiero no le pongo ninguno, ¿no? O donde no quiero aplicar nada. Pero como hemos entrado acá, acá sí vamos a aplicar el contorno y el interior de toda esa selección de datos, de toda esa tabla que acabo de escoger. Simplemente hago clic en aceptar y ya tengo el dato seleccionado. Como puedes darte cuenta, es mucho más notorio, es mucho más llamativo, ¿no? Presentar la información así, ¿no? Si no tiene bordes, como que no tiene gracia y no se resalta la información. Sigamos entonces a ver con otro detalle que nos piden acá. Acá están los pasos, ¿sí? Para que lo puedas leer tranquilamente. Puedes cambiar el color también, ¿ya? Y también dentro de ese dato podemos aplicar algún relleno de celdas, ¿no? ¿Los rellenos qué son? Pues bueno, los rellenos de celdas son precisamente colores de fondo para las celdas seleccionadas, ¿no? Acá hay unos pasos donde tú, por ejemplo, puedes usar dentro de la misma ficha inicio en el grupo fuente, este botón que parece un relleno de color, y con eso pues estaría pintando, mira, ve, por ejemplo, estaría pintando con el relleno de celda, con este botón, estaría rellenando pues esa selección de celdas, haciendo clic a un color que me llame la atención, ¿no? Color que sea apropiado. El manual te va a decir un color exacto, ¿sí? Te va a decir por ahí un color y bueno, simple y sencillamente tú lo aceptas, tú lo adaptas. ¿Ok? Sigamos. Luego de entrar a esta opción de color, pues puedo poner el relleno de celdas, la alineación, observen, la alineación es tan igual como un texto, como un procesador de textos, donde si te das cuenta, por ejemplo, miren, sean observadores, los encabezados de mi tabla están alineados hacia la izquierda, como cuando estás en Word, pero yo seleccionando, así con el mouse, puedo centrar la alineación usando mis botones de alineación que los conozco desde Word. Clic, ahí está. Le voy a poner un estilo negrita también para que se note más. Clic, y ahí está. Vean esos cambios que le estamos dando. Imagínate cómo empezó esta tabla, ¿no? Toda sosa, sin gracia. Y ahorita le estamos dando pues un acabado, como a veces nosotros le llamamos el maquillaje, ¿no? Mejor acabado. De hecho que tú vas a encontrar acá algunas opciones interesantes, ¿no? Dentro del grupo párrafo, ¿no? Donde estoy alineando, donde puedo manejar sangrías también, si tengo un texto bastante largo. Y, por ejemplo, otros detalles como la orientación del texto, el ajuste de texto, el combinar y centrar,
que en un momento más lo vamos a ver. Alinear el contenido de la celda. Observe acá por si acaso, dice acá, seleccionar la celda cuyo contenido deseas alinear y haz clic en el comando centrar ubicado en el grupo de alineación de la pestaña de inicio. ¿Eso qué quiere decir, por ejemplo? Que estando en mis datos, yo siempre tengo que procurar alinear mis datos. En este caso me piden centrar, que lo centro. Ahí está. He centrado estos títulos que se encuentran en la columna A, ¿no? Y están centrados. Estoy manejando las opciones de alineación del grupo alineación, perdón, en la ficha inicio. ¿Ya? Sigamos entonces, ahí vemos el resultado. Acá hay un detalle, observen. Alineación del contenido de celda, ¿no? Y después tenemos esta opción que se llama ajustar texto. Mira, ¿ve? ¿Esto es para qué? La opción de ajuste de texto de la celda, va a permitir que usted pueda acomodar, miren, ¿ve? El contenido de los datos de cada celda, de estos títulos destino, para que se acomoden, ¿no? De acuerdo al ancho de tu columna. Vamos a ver esto en un ejemplo, miren, ¿ve? Supongamos acá. Como pueden ver ustedes, me voy a acercar con un zoom. Como pueden ver ustedes acá, pareciera que los destinos que están en esta columna A estuvieran cortados, porque hay más datos, miren, ¿ve? Entonces, los demás datos no se muestran porque el dato es bastante largo. Entonces, ¿qué cosa quiere decir que hagamos con este efecto de ajustar texto? Vamos a dejarle a Microsoft Excel que él mismo acomode las líneas de texto. Miren, de esta forma, lo vamos a seleccionar. Y haciendo clic a este botón ajuste de texto, mira, ¿ve? Todos los títulos se acomodan. Se acomodan de acuerdo al contenido de la columna, ¿no? Mira, si lo voy moviendo, se siguen acomodando. ¿Ve? Se siguen acomodando. Se siguen acomodando. Se acomodan tanto en alto y ancho las filas de esta tabla. ¿Ya? Creo que sería mejor hacia la de izquierda, con una alineación hacia la izquierda. Ahí está. ¿Ve? ¿Y cómo se van acomodando las celdas? Miren, chicos, miren, chicas, con una presentación bastante interesante. Se acomodan. Profesor Ángel, no vi qué opción usó para ajustar el texto. Esta opción. Ajuste de texto que se encuentra en el grupo alineación de la ficha inicio de Excel. Ahí está. Bien. De esa manera, pues, acomodamos los resultados, ¿no? Después también tenemos esta opción de la modificación de la orientación del texto. ¿Esto para qué sirve normalmente? Mira, vamos a ver con un ejemplo. Sirve para de repente, de otra forma, presentar, observen los días de la semana, perdón, los datos de enero hasta diciembre, incluso el porcentaje. Entonces, esta opción que me muestra, está en el grupo alineación también, lo puedes ver, ¿no? Lo que es dirección del texto. Es decir, como quiero que aparezca el dato dentro de la hoja de cálculo. Veamos, hacemos un clic acá y supongamos que queremos ponerlo en esta forma, ángulo ascendente. Observa y mira cómo se presenta ahora la tabla al momento de seleccionar este botón de orientación del texto, ¿no? Hay más orientaciones obviamente acá, ustedes pueden encontrar, pueden investigar, pueden curiosear, ¿no? Como quieren presentar la información. Voy a poner acá ese porque estaba seleccionando. Pero siempre selecciona para que puedas darte cuenta de los cambios que se producen cuando escogemos estas opciones, ¿no? A ver, tú ya dirás en cuál de ellas se ve mejor esta presentación. Bien, sigamos haciendo los cambios. Este de estilo de millares es bastante interesante, por ejemplo, para rangos numéricos, ¿no? Acá están los paso a paso, pero ¿qué me están pidiendo acá? Que, por ejemplo, mis datos tengan estilo de millares, ¿no? Para que se brece mejor de repente el dato, sobre todo en cantidades, ¿no? Seleccionamos, por ejemplo, datos numéricos, podemos aplicar este botón aquí en el grupo número de la ficha inicio, y este es el botón precisamente de estilos de millares, ¿no? Observa la presentación del texto, perdón, de los números. Si presionamos eso, mira, ve, aparecen estilos de millares, se pone como una coma, ¿no? Que separa el dato que ha seleccionado. ¿Ve? Ahí está, un estilo de millares. Es una forma más de presentar el dato. Y el estilo porcentual, como pueden darse cuenta acá, es para, por ejemplo, digitar pues rápidamente, como pueden ver acá en los números,
y me gustaría que estos números, como dice la tabla, aparezcan en porcentajes. O sea que lo seleccionas. Yo quiero, por ejemplo, que es de 0.69, 0.02, 0.00, ¿no? Y todos estos aparezcan en porcentajes. Simple y sencillamente seleccionas y otra vez en el grupo número presionas el botón estilo porcentual. Le das un clic y automáticamente, mira, ve, estos datos salen redondeados, por decirlo así, con su valor porcentual. Ahí lo tienes, con su valor porcentual. Míralo, estaba así, 0.79, le puse estilo porcentual, le di clic y automáticamente tiene otra forma de presentación. Bien, seguidamente, ¿sí? Seguidamente seguimos viendo la opción de aumentar y disminuir decimales. ¿Ya? Las dos opciones son similares, les cuento, señoritas. Sirven para precisamente aumentarle decimales a cualquiera, como por ejemplo acá en estilo de millares, pero para ello usamos precisamente estos dos botones. Como puedes ver acá en la flechita del grupo número, las dos flechitas, ¿ve? Uno aumenta y el otro disminuye decimales. Simple y sencillamente, si quieres aumentar, haces un clic a este icono y vas a aumentar la cantidad de decimales que necesitas, ¿no? O también si hay demasiados, los reduces con este botón, ¿no? Normalmente son dos decimales que casi siempre se trabajan en las operaciones aritméticas. Bien, sigamos avanzando. Esta explicación es breve pero concisa. Luego vamos a pasar a la opción de estilos de celda. A ver, señoritas. En los estilos de celda lo que queremos hacer es darle la particularidad a Excel para que el mismo Excel muestre un conjunto de estilos predeterminados. Es decir, los estilos ya están predeterminados, estos estilos de celda, por Excel y simplemente usted tendría que seleccionar el dato y dejar que el mismo Excel aplique el formato. Supongamos acá, por ejemplo, esto que ya está diseñado, que ya está hecho. Le decimos a Excel que le aplique un estilo de celda. Acá puedes ver, mira, ve, algunos colores, una combinación de colores entre el fondo de la celda, el borde de la celda, el color del texto, ¿sí? Estilos de celda precisamente para darle pues un acabado totalmente distinto, ¿no? Mira, ven. Observa, tiene sus propios bordes. Cada uno de estos tiene su propio diseño, ¿no? Ya depende de cada uno que utiliza. Por ejemplo, este estoy usando énfasis 5. O sea, un estilo de celda llamado énfasis 5. Ahí está, le doy clic. ¿Y ve? Ya tiene otra presentación. Tiene otra presentación. Y en realidad podríamos escoger cualquiera, incluso podríamos crear nuestro propio estilo para grabarlo en la computadora y utilizarlo después. Pero eso ahorita ya no viene el resultado. Vamos ahora al siguiente procedimiento, las operaciones con las hojas. A ver, ¿dónde están las hojas acá en Excel cuando nosotros estamos trabajando? Las hojas las vas a ver en la parte inferior izquierda de tu Microsoft Excel. Normalmente, a partir de la versión 2016, aparece el Excel como una hoja 1. En versiones anteriores a la 2016, el Excel mostraba principalmente 3 hojas. Pero hoy en día, pues, solamente aparece una. Si necesitas más, pues simple y sencillamente presionas este botón hoja nueva para aumentar tantas hojas necesites en tu libro. ¿Ya? Se usa ese botón para aumentar la cantidad de hojas. Bueno, de hecho, bastante. Bien. Así pues, jóvenes, ustedes podrían aumentar la cantidad de hojas que necesitan para su trabajo. Bien. Esas hojas también tienen la característica de que tienen detalles, como por ejemplo el cambiar nombre, ¿no? El cambiar nombre a la hoja, simple y sencillamente se hace haciendo doble clic sobre la hoja misma, o si gustas puedes usar el botón derecho del mouse. Vamos a verlo. Me voy acá a la hoja, le doy un doble clic y mira, ¿ve? Al ponerle doble clic, puedo cambiar el nombre de la hoja. Listo. ¿Ve? Un doble clic. Me voy a la hoja, le doy 2 veces clic rápidamente, 1, 2, y aparece otro nombre, ¿no? Mira. Ahí está. Y así sucesivamente, ¿no? Con un doble clic habilitarías la opción para editar el nombre de la hoja, ¿no? Insertar nuevas hojas, ya te expliqué cómo hacerlo.
Aplicar color de etiqueta. A ver, ese nombre se le aplica principalmente a los nombres de las hojas. Estas hojas que tienen su nombre, ustedes simplemente y sencillamente harían clic para poder aplicarle un color. Estas son etiquetas también. Las hojas también tienen el nombre de etiqueta. Entonces, ¿qué nos piden acá? Nos piden poner un color distinto, como puedes ver acá, a cada hoja, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Utilizando el botón derecho del mouse. ¿Ve? Me voy a hacer la hoja, ¿ve? Le hago clic derecho y observen, jóvenes, vamos a encontrar haciendo clic derecho sobre la hoja que queremos modificar estas opciones. De todas ellas voy a usar esta de acá para ponerle un color de etiqueta a la hoja de turismo que acabo de seleccionar aquí. Ahí le voy a poner el color. Entonces selecciono la hoja, clic derecho, color de etiqueta y le pones un color que a ti te guste. Amarillo, por ejemplo. A presupuesto le voy a dar otro color de etiqueta rojo. ¿Ve? Clic derecho, color de etiqueta verde. Y en realidad puedes escoger el color que a ti te guste, ¿no? El color que a ti te guste es la que va a predominar. ¿Sí? A eso se refiere el color de etiqueta. Duplicar la hoja, ¿qué cosa quiere decir? Que puedo crear de una misma hoja una copia, un clon. ¿Cómo sería? Por ejemplo, la hoja turismo le voy a hacer su clon. Así que voy a seleccionarla con el botón derecho. Y voy a usar, miren jóvenes, vamos a usar la opción para crear un duplicado, mover o copiar. ¿Ya? Con esa opción usted va a crear una copia idéntica con los mismos datos, con los mismos formatos, con las mismas características en la misma posición del libro. Es decir, puedes copiarlo ahí, ¿no? De esta forma. Clic derecho, mover o copiar. Y acá me aparece una ventana para confirmar qué cosa voy a copiar. Dice acá, mover o copiar cuál, te dice. Te está preguntando. Bueno, yo quiero copiar, mover o copiar la hoja turismo. Entonces, tendría que estar seleccionado y simple y sencillamente haces clic en aceptar. Vamos. A ver, no lo puede marcar, creo bien. Ahora lo voy a volver a hacer. Mover o copiar, turismo. Ah, tengo que marcar esta opción, crear una copia. Aceptar. Y ahora sí. Observen, jóvenes, mírenme. Tenía que poner la opción, crear una copia. Y listo. Acá tengo esto. Bueno, pues por default siempre se afecta el número 2, ¿no? Porque hay un número 1 ya. Listo. Mover una hoja justamente es lo que quiero hacer, no es ordenar con el mouse, arrastrar, ¿no? La hoja a una determinada posición, como por ejemplo ahorita, mira, ¿ve? Turismo 2, sin soltar el mouse, lo voy a arrastrar. Si te das cuenta, aparece una flechita negra donde te dice dónde quieres colocar una hoja o un detalle del libro trabajado, ¿no? Luego me pide mover una hoja, cambiar una hoja, eliminar una hoja. Por ejemplo, ¿cómo elimino las hojas? Usando su mouse. Simple y sencillamente usted se va a las hojas que quiere eliminar, le hace clic derecho y selecciona esta opción en el menú contextual. Eliminar. De esa manera estarías eliminando esa hoja, ¿ve? Mira, ¿ve? Se va a la 5, se va a la 4 y se va a la 3. Así de sencillo. Ahí está. La hoja de presupuesto no tiene nada, así que lo vamos a ver para acá. Listo. Turismo, turismo 2 y presupuesto. Entonces estos detalles de eliminar hojas ahora lo vamos a aplicar y lo vamos a aterrizar en las operaciones matemáticas, las fórmulas, la que le tienen mayor terror los estudiantes cuando hablamos de los programas en Excel, ¿no? Las fórmulas. Como puedes ver acá, en este parata te vamos a decir que las fórmulas van a ser herramientas que vas a utilizar con la finalidad de realizar tus cálculos más rápido, más sencillo, ¿no? Y eso va a depender mucho de la práctica que vas a tener. Para usar las fórmulas en Excel tengo que tener una estructura. Como puedes ver acá en esta es la estructura de una fórmula en Excel. A ver, apréndetelo, ojito acá. En Excel, jóvenes, en Excel ustedes van a tener esta presentación. Toda fórmula, usted lo va a empezar con el símbolo igual. Por aquí se empieza. Igual o también puedes poner el asterisco, porque hoy en día las versiones nuevas están usando el asterisco como para empezar una fórmula. Pero como tú recién estás empezando, usa igual, para que no te equivoques. ¿Ya? Luego de poner el símbolo igual o signo igual, si no, no se va a operar nada, recién ahí voy a usar los datos, que vienen a ser los valores constantes, como ves acá, ¿no?
A 20, A1 o 30. Esos son valores constantes. Perdón, es el 20 y el 30, que son valores, son numéricos, valores numéricos. Mientras que los operadores, tú lo ves acá, acá hay un asterisco y hay un símbolo más. Esos son operadores. Y la referencia que viene es la celda donde se ubica la fórmula, ¿ya? O la función. Entonces, donde por ejemplo acá hay un detalle de signo igual, dice que identifica que una celda contiene una fórmula, debe colocarse para que Excel define el contenido. Referencias, que son estas de acá, las celdas, representan los nombres de las celdas que contienen valores a calcular. Constantes, que son los números, de ahí su nombre. Y por último, los operadores, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. Bien. De todos estos operadores aritméticos más conocidos y que se van a operar en Excel son estos. El operador, el nombre, ¿no? Por ejemplo, operador suma. El ejemplo es igual, 12 más 7. El resultado da 19. Entonces, estos elementos los vamos a ir agregando para poder hacer cálculos. Como si estuvieras en tu calculadora matemática. Solo que acá empezarías con el símbolo igual. Operadores de comparación. Es decir, si quiero comparar datos. Acá voy a tener pues el igual, mayor que, menor igual que, menor igual que, mayor igual que, diferente que. Y acá vemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. En operadores de comparación. Luego tenemos los operadores de concatenación, que también son especiales para unir el contenido de varias celdas. Es decir, por ejemplo, mira acá en este operador de concatenación, supongamos, ¿ve? El operador es la I comercial. Y hay un ejemplo aquí de cómo se vería cuando usamos esos operadores. Por ejemplo, dice acá, 12i, YXZ. ¿Qué cosa voy a poner el underline o la i comercial que ves aquí? Si yo le pongo esto en la celda, le estoy diciendo a Excel, oye, quiero que se unan el número 12 y las letras Y, X y Z. Por eso sale aquí en el resultado, ¿no? Esa concatenación que se usa para hacer un resultado. Luego tenemos las precedencias de operadores. ¿Qué cosa es una precedencia? Acá entonces, a ver, para repetirles así en fácil, la precedencia quiere decir cuál es la operación matemática que se va a hacer en primer lugar, ¿no? Cuando estamos dentro de una fórmula, ¿cuáles son las operaciones matemáticas que se van a hacer? Por ejemplo, en primer lugar se van a operar todas las operaciones matemáticas que están dentro de un paréntesis. Este viene en primer lugar. En primer lugar, operas paréntesis. Y eso también lo usan en matemática. En segundo lugar, es el cálculo porcentual. En tercer lugar, está circunflejo o símbolo de potencia. En cuarto lugar viene la multiplicación y la división. En quinto, la suma y la resta. En el sexto, los operadores de concatenación. Y en el séptimo lugar, los comodines de comparación. O sea, hay un orden significativo respecto a cómo vas a organizar tus cálculos. Bien, pasemos al dato de cómo crear fórmulas, ¿no? Para crear fórmulas nosotros necesitamos una estructura. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, algunos datos, por ejemplo, para hacer las sumas, ¿no? Recordando siempre que vamos a empezar con el símbolo igual, ¿no? Y luego la dirección de la celda. Por ejemplo, vamos a ver nuestra hoja acá y supongamos que yo quiero hacer esta operación matemática. A ver. Supongamos que yo quiero hacer una operación acá. Vamos a hacer una suma, ¿está bien? Y necesito datos. Suma, ¿está bien? Y aquí en esta celda, en la celda C16, voy a hacer mis cálculos matemáticos. Entonces le puedo decir de dos formas. A ver, supongamos que quiero calcular estos dos datos, chicos. El que se encuentra entre la celda B5 y B6. ¿Ya? Entonces yo le voy a decir a Excel que me sume esos dos datos, porque estamos hablando de la operación suma, ¿no? Y acá me dice, por ejemplo, que arrastre, que ponga acá un dato, ¿ya? Que arrastre, poniendo el símbolo más.
al nombre de las celdas y simplemente presione Enter. Entonces usted haría esto, ¿no? Supongamos que quiero calcular, acá el promedio ya está, ¿ya? Supongamos que quiero operar estos dos números, ¿está bien? Entonces yo le digo, hay dos formas, ¿no? La más simple y sencilla sería poner igual, escribir el nombre, perdón, el número 65.887, ya, más, voy a sumarlo con en la celda C5, ¿ya? Voy a sumar B5 más C5. Entonces acá, o sea, este número, ¿no? A ver, lo voy a escribir mejor. Lo voy a escribir para que salga el dato. Pues no fue. A ver, de nuevo. Igual, empiezo con el símbolo igual, 65.887 más 39.000 más 39.283. Nada más esos dos datos. Presiono Enter y observen, chicos. Miren, ¿ve? Observen, chicas. Estoy sumando los datos que ingresé. Los datos que ingresé. Los datos que escribí con el teclado. Ahora vamos a usar, miren, ¿ve? Como está acá, vamos a usar la técnica de las referencias. Esta de acá. ¿Qué cosa quiere decir? Que yo puedo operar usando referencias, los nombres de las celdas. Observen un ejemplo bien sencillo, miren, ¿ve? Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a sumar esto y esto, estos dos datos. Suma doble, vamos a llamar, ¿ok? Es un ejemplo nada más, chicos. Entonces le voy a decir acá. Siempre empiezo nuevamente con igual y luego selecciono la celda B5, como puedes ver ahí, lo estoy marcando con el mouse, pongo el operador más la celda C5, ¿ve? Excel es tan bonito que incluso me pone en colores qué celdas estoy calculando. Entonces simplemente hago clic, perdón, presiono Enter para obtener el resultado. Bueno, a mí me va a salir un poquito más porque estoy usando decimales. ¿Mm? ¿Y por qué me ha salido más? Vamos a ver. B5 más C5. Si acá hay una incongruencia, claro, porque acá solamente he escrito datos, 65.887. A ver, ¿qué dato falló acá? ¿Está bien? Ah, acá está sumando más. B5 más C5, ¿está bien? Y acá, bueno, acá no está marcando la celda. Está marcando nada más la cantidad de 6. Acá creo que lo he escrito mal. Ah, claro, acá hay un más. Acá hay un número de más. 65.887 más 36.000, no, 39.000. He escrito mal el dato, ¿ve? 39.283. Ahí está. Ahí está el número, ¿ve? Sino que acá está con decimales. Está sin decimales acá. A ver, estilo millar le pongo. Ahí está. ¿Vean? Los dos resultados iguales. La única diferencia son los decimales porque acá no escribí decimales y acá sí. ¿Por qué? Porque está colectando las celdas. ¿Ok? Sigamos. Sigamos. Luego de haber aprendido esto de las fórmulas, los operadores, ¿ya? Acá incluso tenemos otros operadores como por ejemplo los aritméticos, suma, resta, multiplicación y división, los operadores de comparación, de comparación, este también ya lo habíamos visto, el crear fórmulas justo que estaba observando, y el proceso de copiar fórmulas. ¿Cómo es copiar fórmulas? Copiar fórmulas quiere decir que cuando yo ya tengo un dato, esto lo puedo copiar arrastrando con el mouse. Como por ejemplo, observen este detalle. Miren, vamos a hacer una suma. Observen, chicas. Vamos a hacer una suma aquí. El promedio es notablemente un promedio. Y diciembre, a ver. Vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle por acá afuera. A ver, vamos a escribir acá total. ¿Ya? Entonces voy a poner acá una columna más que me diga totales. Totales. A ver. Uy, escribí mal. Totales. En mayúscula vamos a poner. Total. Vamos a poner total más. Listo. Y en esta celda le voy a decir, ¿sabes una cosa? Voy a sumar, por favor observen, igual, y voy a sumar pues todos los datos, miren, de enero
arrastrando con el mouse, febrero, todos los meses, arrastro con el mouse, hasta diciembre. ¿Está bien? Entonces le voy a decir acá que me sume todos estos datos. Un ratito más grande. ¿Verdad? Ahí está seleccionando un rango. Le voy a decir súmame B5, le voy a decir, mira, ¿ve? Más, por ejemplo, C5, más, más. Estoy sumando todas las celdas que estoy seleccionando. Más, 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 hasta diciembre, más. ¿Ok? Hasta M5. Nada más. Y presiono Enter. Este es el resultado de la suma de todas estas celdas. Me lo voy a marcar acá para que te des cuenta. He sumado todas las celdas de los meses. Entonces tú dirás, oye, y ahora quiero hacerlo de los otros lugares, porque esto es solamente para Cusco. ¿Sí? Esto está marcándome Cusco. A ver, para Amazonas, para Cajamarca. Entonces, tú no vas a estar haciendo esto, ¿no? De igual, otra vez marcar, poner más, otra vez. No, 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 no. Para este detalle solamente vas a usar la técnica de copiar la fórmula, como dice acá, ¿no? Como dice acá. Tendría que ponerme y buscar el seleccionador en forma de cruz negra, como ves aquí, y usar mi técnica de arrastre. Quiero que veas, por favor, porque puede ser de forma horizontal o vertical. Ahorita yo lo voy a hacer de forma vertical. Me ubico aquí, miren chicos, me ubico acá, y simple y sencillamente seleccionaría este punto, este marcador, ese puntito verde o cuadradito verde que me dice a mí que esta celda está lista para ser copiada. Si me prende, presionas ese botón, ahí está una cruz negra, haces un clic y arrastras hacia abajo. Ahí, ¿ve? Y ahí tendrías, ¿ve? La copia de todas las fórmulas, ¿sí? Que hiciste en la primera, porque solamente arrastraste. A ver, te lo repito si no lo viste. Primero me ubico en la primera fórmula que creé, luego me ubico en el punto verde o cuadrado verde, hago un clic y arrastro sin miedo hasta donde quiero ver el cálculo. Y ahí está Excel, quien te va a presentar los datos ya totalmente marcados, ¿no? Con cambios. Ahí está. Oye, acá se movió. Ahí está. ¿Listo? Ahora estoy aplicando otro formato, otro estilo, por si acaso. Vamos a ver. Ya copié la fórmula. Editar la fórmula, ¿qué cosa quiere decir? Que, por ejemplo, si por ahí tenemos un error y en esta fórmula algo está mal hecho, simplemente usted hace clic acá y estaría cambiando si es que algo se equivocó, ¿no? Ese es en la barra de fórmulas. Otro detalle es que tú hagas un clic sencillamente y presiones la tecla F2, ¿no? A ver, quiero modificar esto. Presionas F2. Ahí estoy usando una laptop, acá es totalmente distinto. F2, ¿no? Al presionar F2, entrarías al proceso de editar la fórmula o editar la celda, ¿ok? Y por último, el formato número que te decía de tipo de moneda contabilidad, ¿no? Donde yo le puedo aplicar un formato de monedas a mis datos, simple y sencillamente seleccionando, ¿no? Seleccionando los datos que quiero. Por ejemplo, acá, mira, ve. Me gustaría que todos los totales estén en el formato de moneda, soles, por ejemplo. Me voy acá, mira, ve, el formato moneda, tengo algunas, puedes encontrar más en esta opción, pero vamos a ponerle soles como lo usamos aquí en Perú. Bien, señoritas, de esta manera podemos mejorar la presentación de nuestras celdas, haber hecho nuestros primeros cálculos en Microsoft Excel, ¿no? Acá podemos poner combinar y central para que esté al centro, lo mismo que acá, ¿eh? Hasta cierta altura. Combinar y central. Bien, espero que les haya gustado este tutorial. Les voy a dejar en la descripción perdón, de la plataforma virtual. Ahí va a llegar esta información, esta separata, les va a llegar esta fichita, también esta hoja de cálculo para que ustedes lo puedan practicar. Y voy a esperar sus comentarios y voy a esperar sus sugerencias en el transcurrir de las siguientes clases. Nos vemos pronto.